Tengo una palabra del cielo para tu vida y creo que hoy vas a salir diferente. Es más, dile a tu vecino, espera una sorpresa de Dios. Espera una sorpresa de Dios. Aleluya. Levanta tus manos conmigo. La gracia es linda. Di conmigo, margen de gracia. Margen de gracia. ¿Qué cosa es margen de gracia? Y usted lo va a ver después. Margen de gracia es cuando algo está destinado a ser destruido y por la gracia de Dios no lo vas a hacer. ¿Verdad que sí? Dice la Biblia que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Todos, absolutamente todos. Unos que se creen buenos, otros malos, otros que más o menos. Es decir, que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos camino al infierno. Todos, absolutamente todos. Pero de tal manera amó Dios al mundo, dice la Biblia, que mandó su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios nos dio un margen de gracia. Di conmigo, me dieron un margen de gracia. ¿Cuántos lo creen conmigo? Hay 3 o 4. Dije, me dieron un margen de gracia. Lo que tengo, lo tengo por gracia. ¿Verdad que sí? Lo que soy es por la gracia de Dios. No por el talento que tenga, ni por quien yo crea que soy, ni por la calidad de vida que pueda tener o no. Lo que tengo me lo dio Dios. Entonces, margen de gracia es tender a desaparecer. Y Dios por su misericordia no hace que tú y yo desaparezcamos. Margen de gracia es cuando hay un milagro, alguien que ya se va, camino de muerte, y Dios le hace el milagro y regresa a la vida. Margen de gracia es cuando tú no tenías un camino seguro y ahora Jesús te da un camino seguro. Margen de gracia es cuando tú tienes lo que tú no podías tener. Cuando tú tienes algo que no está dentro de tus capacidades y Dios te lo da, es un margen de gracia. Pero el margen de gracia es para los que aman a Dios. Dije, el margen de gracia es para los que aman a Dios. Entonces, un margen de gracia es lo que vamos a ver hoy. Porque hay cosas que parecen imposibles y Dios las hace posibles. ¿A cuánto le ha pasado cosas así como esta? ¿Verdad? Es como que estás hoy aquí. Y estás hoy aquí por la gracia de Dios. Usted sabe que usted es un bendecido. Que Dios trabaje con usted y le haga pensar y hablen ahí en la cabeza. Esa conversación la tienes tú y Dios. Yo no participo de eso. Es verdad, todos participamos de lo nuestro, pero usted no participa de lo que yo participo y usted de lo que usted participa. Pero en esa misericordia, Dios le habla a usted y ahí usted ve cómo Dios le ama a usted. Y usted está aquí hoy porque usted es un bendecido de Dios. Usted es un bendecido de Dios. Entonces, el margen de gracia, pero vamos a decirlo más bonito así, dilo conmigo, con la mandíbula de un burro voy a conquistar. Con la mandíbula de un burro. ¿Tú te imaginas un personaje como Sansón, medio incómodo? Cuando tú lees la Biblia, el tipo era medio incómodo. Un personaje como Sansón, con 1000 o más de 1000 personas delante de ti, de un ejército que lo que pretende es aniquilarte. Aunque tú no lo estás viendo, la lucha más grande que tiene un ser humano es cuando es cristiano. Porque hay miles de demonios que ponen los ojos sobre ti para que tú no estés en la iglesia, para que tú no estés en los caminos de Dios, para que tú no conquistes, para que tú no triunfes, para que tú no tengas victoria, para que tú te sientas derrotado y te sientas nada. Son miles de demonios.
que tiene los ojos puestos sobre alguien que dice un día: yo recibo a Jesucristo. Yo quiero recibir a Jesucristo. Yo quiero ese Dios. Entonces comienza una guerra donde lo imposible se hace posible. Porque si fuera por tus posibilidades, tú espiritualmente no podías con los demonios. Pero dice la Biblia, en el momento que tú crees, el Espíritu Santo viene a morar en tu vida y comienza a trabajar contigo. Es decir, que si, di conmigo, si no es por lo de dentro, lo de afuera se echa a perder. Si no fuera por la presencia del Espíritu Santo en mi vida, lo que está afuera se va a echar a perder y se va a dañar. Entonces, este Sansón tiene muchas personas, no sé cuánto del ejército, pero un ejército grande, porque está frente a él. Y dice que de repente Sansón clama a Dios porque el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu de Dios estaba con Sansón. ¿Cuántos lo saben? Y entonces no tenía armas ninguna, porque así muchas veces nos muestra la vida. No tengo cómo hacerlo, no veo cómo va a ser la posibilidad, cómo yo podré lograrlo, cómo lo voy a hacer, qué va a pasar, cómo yo me voy a defender de un enemigo que no se cansa de atacar mi vida, ¿verdad? Un enemigo que no se cansa de tratar de desbaratar mi matrimonio, que no se cansa de tratar de desbaratar a mis hijos, no se cansa, porque se recuerde que son miles que están ahí. Al diablo no le importa el mundo es del diablo, pero lo que más le importa es usted. Lo que más le importa es que usted es cristiano y que usted los domingos decidió venir a la iglesia. Ay, no hay que ser cristiano para ir a la iglesia los domingos. Sí, hay que ser cristiano para venir los domingos a la iglesia. Sí, porque usted está aquí, porque el Espíritu Santo le dice: el asiento suyo es suyo, vaya, porque allí usted va a recibir palabra hoy. Usted está aquí porque va a recibir palabra de Dios. Dije, usted está aquí porque vino a recibir palabra de Dios. Esas mentiras de que no hay que ir a una iglesia para ser cristiano, ahí el diablo te está engañando. Porque aún Jesús se congregaba, ¿verdad? Tiene ahora un ejército en contra de él y no tiene la posibilidad de un arma, porque dice que no tenía ni una lanza, ni una espada, ni nada. Solamente, di conmigo, solamente un burro muerto. Es más, dile así: Dios va a matar un burro por ahí para que tú te defiendas. Amén. Dije, Dios va a hacer algo por ahí para que te salga bien lo que tienes que hacer. Dije, hay una posibilidad que aunque tú no la veas, Dios ya la vio a tu favor. Dije, a tu favor. Y Él peleará por ti. Y nada te va a hacer frente. Sansón no era un tipo que se entretenía fácil. Para hacer eso, el Espíritu le dijo, yo me imagino el Espíritu: Sansón, mete la mano, coge el burro y con ese mismo le vamos a meter mano. Sí, porque la gente siempre está buscando: cuando yo tenga dinero yo podré lograr esto, cuando yo vaya a hacer, vete y busca el burro, que el burro está a tu favor. El ejército del diablo no está contigo, pero tú tienes un burro por ahí que Dios va a levantar para que tú te levantes. Me voy por aquí y dije, Dios va a levantar un burro para que tú te levantes. Dios va a levantar, ay Dios mío, lo imposible Dios lo va a levantar para que te levantes. Pero Dios está a tu favor. Y dije, Dios está a tu favor. Dije, Dios está a tu favor. Y si Dios está a tu favor, nadie te va a poder hacer frente. Aleluya. El tipo por el Espíritu, porque nadie es natural, dice, yo voy a coger la quijada de burro esta misma y voy a ir a luchar. No, tiene que haber sido espiritual. Tiene que haber sido el Espíritu le reveló: coge la quijada de burro. Coge esa quijada. Yo me imagino aquel tipo sacando la quijada de aquella, la parte esta de un asno, cogerle la mano y hacerle una pregunta a Dios: con esto, con esta cantidad con esto es que lo que yo voy a, con esto es que voy a conquistar. Si lo que tengo es una tarjeta de crédito, lo que tengo, con eso mismo. Toca a tu vecino y dile: con eso mismo.
Sí, porque muchas veces esperamos que Dios hubiese puesto allí delante de Sansón. Dios lo puede hacer. Una espada gigante como la de Goliat, ¿verdad? Una lanza como la de David, como la que tenía Saúl, un alma. Dios le puso un burro. Ahí está. Coge lo tuyo. Debe haber olido como el chofar. Mejor una quijada de llano en la mano de Dios que una espada de Una quijada con peste. Y dice que tomó aquello. Allí no había piedra esmeril, no había tiempo de afilarla, no hay tiempo de nada, Dayana. Simplemente tómala en tu mano. Y parece que lo que era una tontería se convirtió en el arma más poderosa hasta los días de hoy. Nadie se quería meter con Sansón. Vamos, tengo una palabra para ti. Nadie se va a querer meter contigo. Dije, nadie se va a querer meter contigo. Me encanta lo imposible, porque lo imposible es un reto. El hombre no se define cuando él puede, el hombre se define cuando él cree. Wow, eso me salió del cielo. Si me lo dice, si te lo tengo que decir, ya no me acuerdo cómo fue lo que dije. El hombre no se define ¿por qué? Por lo que puede, sino por lo que decide el cielo. Y el cielo le dio aquella quijada y dice que enfrentó, y dice la Biblia que mató a 1000 filisteos y nadie lo pudo tocar. Eso es lo más lindo. Nadie te puede tocar. Lo más lindo es que tú vas a luchar cuando te atrevas a caminar por el Espíritu y nada te va a tocar. Gracias por ese amén. Me voy por aquí a ver si me voy. Me quedo aquí. Dije, y nada te va a poder tocar. Dije, y nada te va a poder tocar. Y nada te va a hacer frente. Porque Jehová estará contigo. Ahora, ¿dónde está el kit de la cosa? El kit de la cosa está en tocar lo que es imposible. Coger lo imposible. Si tú calculas con tu cabeza, si tú haces un programa con tu cabeza, no te va a salir a la manera de Dios. Porque eres tú haciéndolo. ¿Verdad? Pero cuando tú tomas por la fe, ¿cuánto lo vas a tomar por la fe? Hay como 4, 10 o 12 ahora. Dije, ¿cuándo? El que lo toma por la fe. ¿Dónde está la gente que lo toma por la fe? Vamos, tómalo por la fe. Entonces, es del Espíritu. Porque tú y yo conquistamos por el Espíritu. Lo que conquistó y lo que mató a los filisteos aquel día no fue Sansón. La Biblia dice que fue Sansón, pero los espirituales sabemos que no fue Sansón, que fue el Espíritu. Y cuando el Espíritu está sobre mí, di conmigo, cuando el Espíritu está sobre mí, yo puedo conquistar. Dile a tu vecino, ¿quieres conquistar? Que venga el Espíritu sobre ti. Dije que el Espíritu esté sobre ti. Vamos, busca la presencia del Espíritu. Enamórate de la presencia del Espíritu. Camina con el Espíritu. Sansón espiritual. Cada vez que Sansón se ponía espiritual, no fallaba. Amén. Pero cuando Sansón se ponía carnal, Se le revolteaba la carne. se quedaba a fin de quedarse ciego. Entonces, cuando yo funciono en lo espiritual, a ver si hay alguien que me está entendiendo aquí hoy. Cuando yo funciono en lo espiritual, yo comienzo a hablar desde lo espiritual. Y lo que es espiritual se activa en lo espiritual. ¿Verdad? Y lo espiritual me va a dar a mí la victoria que yo no puedo alcanzar en lo natural. ¿Estás vivo conmigo? ¿Verdad que sí? Entonces, di conmigo, conquistar. La palabra conquistar es lograr algo que yo no puedo.
Hay alguien que me tiene que ayudar para yo conquistar. Y si yo conquisto algo, es porque hay una gracia que me ayudó a conquistar. Amén, así es. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces, conquistar es lograr lo que yo no podía lograr, pero ahora sí lo logré. Entonces, cuando tenemos el Espíritu Santo, podemos conquistar. Entonces, eso me lleva a un punto donde yo primero, para obtener lo natural, tengo que haber pasado por lo espiritual. El espiritual es el que más puede vencer de todo. Sí, pero pastor, tengo que ir a trabajar. Tienes que ir a trabajar, pero tienes que ir a trabajar preparado por el Espíritu, guiado por el Espíritu. En todo tiempo estoy siendo guiado por el Espíritu. Puedo salir de mi error, puedo salir de mi falla, puedo salir de mi problema. Tú no vas a poder salir nunca, pero el Espíritu te va a ayudar a salir de eso. Entonces hay que buscar del Espíritu Santo, presencia del Espíritu Santo. El que me da la conquista es el Espíritu Santo. Tú no vas a poder solo, tú sola no puedes. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 8, capítulo 26, versículo 26? Romanos 8, 26. Y mira lo que dice. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿Dónde? En nuestra debilidad. Ay, pastor, pero yo soy más débil que tú y que todos los otros. No, tú eres tan débil como lo fui yo y como lo soy yo. La única diferencia es que yo le estoy diciendo al Espíritu Santo, como decía David, mira el pecado que quiere acabar con mi vida, mira el que quiere destruir mi vida, mira mi pecado tan grande que tengo delante de ti, no lo quiero. Y el Espíritu Santo mira lo que hace. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Dónde nos ayuda? En nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si busco Espíritu Santo, si busco la presencia del Espíritu Santo, lo voy a soportar mejor. ¿Y qué dice la Biblia? Resiste al diablo y huirá de vosotros. Carnalmente no puedes resistir al diablo. Tus hijos y mis hijos no van a estar en la iglesia porque tú y yo querramos, sino por la relación con el Espíritu Santo. Usted no se va a mantener cristiano si no tiene relación con el Espíritu Santo. Usted no va a conquistar jamás si antes no ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Usted no se va a sanar jamás si no hay un encuentro con el Espíritu Santo. Ya se me quitó el dolor. Mira lo que dice en el próximo. Mas el que escudriña, ¿qué hace? El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Verdad que sí? Hay dos personajes, di conmigo, Sansón conquistó por el Espíritu. Vamos, dilo con fe. Sansón conquistó por el Espíritu. Vamos, que el diablo que está allá afuera te oiga. Sansón conquistó con el Espíritu. Vamos, dilo conmigo. Sansón conquistó con el Espíritu. Y te voy a hablar de otro personaje, que es donde me voy a centrar en la prédica hoy. Aleluya. Di conmigo, Josías conquistó con la palabra. Vamos, di conmigo, espíritu y palabra. Vamos, dilo conmigo, espíritu
y palabra. Vamos, espíritu y palabra. Vamos, dilo, espíritu y palabra. Son dos cosas que conquistan. Dice la Biblia que en tu boca hay poder en la palabra, ¿verdad? Pero no la palabra, aún en la palabra diciendo disparate también hay poder, porque la gente habla espiritualmente demoníaco o espiritualmente positivo de Dios. Entonces, cuando hay poder de la palabra de Dios, hay un peso, di conmigo, hay un peso de gloria. Hay un peso que le estorba al enemigo, le estorba al diablo. ¿Por qué? Porque estoy hablando la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, clamó a Dios y el espíritu estaba en Sansón. Y con su espíritu venció, conquistó. Di conmigo, conquistó. Y Josías con la palabra construyó un futuro. Amén. Con lo espiritual yo conquisto, ¿verdad? Pero yo construyo con la palabra. Dice la Biblia que Dios, dice que el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas, ¿verdad? Y dice que Él habló la palabra y todo comenzó a construirse. La Biblia dice que en 6 días y el 7 descansó. Es decir, que hay un día que Dios escogió para descansar, pero que esos otros días Dios estaba trabajando y no trabajó con las manos, sino que trabajó con la boca. Dio la palabra, habló. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Habló. Entonces, mire esto. Voy a hablarte de esta historia, cómo las dos tienen similitud. Uno como guerrero y el otro con la palabra. Uno con la presencia del Espíritu Santo conquistó lo inconquistable. Y a alguien, dice la Biblia, que Josías era un niño que tenía 8 años. 8 años tenía. Así que no hay edad para buscar a Dios. El tipo tenía 8 años. ¿Verdad que sí? Un joven se encontró con la palabra de Dios. Dice la Biblia que este muchacho tenía 8 años y dice que comenzaron a sacudir se muere el padre y él se queda de rey. Y dice que comenzaron a limpiar todos los almacenes y todos los lugares donde tenían las escrituras y todo aquel lugar en el templo. Y de repente encontraron un libro que era el libro de la ley de Dios. ¿Verdad que sí? Y entonces a este muchacho le llamó la atención y dice que comenzó a leer este libro. Y de pronto se dio cuenta que era el libro de sus antepasados, el libro de Dios. El libro que su abuelo había desechado. ¿Cuánto tiempo pasó del abuelo al padre y del padre a él? Y pasaron muchos años donde ese libro lo tenían ahí tirado y nadie le preocupó el libro, porque el padre se convirtió en un idólatra, un resultado de su abuelo. El abuelo le dejó un legado y el legado era, el viejo adoraba a dioses y levantaba altares de brujería, unas columnas, me imagino, altares allí de piedra, y por todos lados levantaban altares y levantaban más altares. Y dice la Biblia que este muchacho llamado Josías, le entró una preocupación por leer las escrituras.
léame estas escrituras, ¿qué es lo que dice? Y allí estaba el libro de la ley, estaban todos los libros que hablaban de Dios, del Dios de sus antepasados. Y él se hace una pregunta: ¿cómo es posible que mis antepasados hayan hecho tantos errores y hayan dejado la verdad por un camino de mentira? ¡Qué tremendo! Y dice la Biblia en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 3. Amón era su padre. Y el tipo había aceptado la misma religión de sus abuelos. Yo me quedo así cuando la gente me dice: no, porque mis abuelos eran idólatras, mis abuelos eran brujeros, eran brujos, y entonces el brujo vino sobre mi papá también, y mi papá me dio esto, y esta es mi religión. ¿Te lo has encontrado? Esta es mi religión, pero se encuentran que no tienen base bíblica ninguna para lo que están diciendo. La gente viene y te dice: no, yo creo en San Lázaro, y no saben quién es San Lázaro. Entonces la gente anda desorientado, anda como loco. ¿Por qué? Porque no entienden, no saben. Y entonces es más fácil aceptar el legado de mi abuelo y el legado de mi padre que aceptar el legado de Dios. ¿Por qué? Porque el legado de Dios muchas veces nos exige que cambiemos, nos exige cómo tenemos que modelar, cómo tenemos que ser. Por eso muchas veces cuando la gente se separa de Dios, Dios lo lleva a crisis. O Dios permite que vayan hasta el suelo. ¿Por qué? Porque es mejor recogerlo del suelo que recogerlo a media. Porque lo recoge a media y vuelve a hacer lo mismo que era antes. Pero cuando te dejan caer hasta lo último, Dios te recoge, toca el fondo. Entonces te das cuenta del valor que tiene el Dios que tú tenías o el Dios que perdiste. Mire esto. Dice la Biblia en el libro de Crónicas, capítulo 34. ¿Cómo cambia Dios lo que Dios iba a hacer? ¿Cómo Dios cambia lo que Dios dijo que iba a hacer con un país por causa de alguien que decide buscar a Dios? Dice la Biblia: a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David, su padre. Al Dios de David, su padre. Sí que había un legado, ¿ves?, que se había perdido. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar a Dios, Dios de David, su padre. Y los 12 años, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Dice el versículo siguiente: derribaron delante de él los altares de Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, estatuas fundidas, y las desmenuzó. Escuche eso. La palabra de Josías fue la siguiente. Yo no tengo que estar ahí para saber lo que él dijo. Y lo que él dijo para mí fue lo siguiente: voy a creerle a Dios. Amén. Voy a creerle a Dios. Yo me imagino, porque soy un tipo que me imagino muchas cosas, que ahí en ningún momento tuvo la presencia del Espíritu Santo. Porque allí lo que había era brujería, hechicería y de todo. Allí lo que captó la palabra, allí lo que captó su vida fue la palabra. La palabra le llegó a su vida. Y yo me imagino en esta guerra
cambiarle la mente a la gente. Cambiarle la mente a ese pueblo que se había enfocado siempre en lo natural, porque cuando hay idolatría lo que hay es carnalidad. ¿Cómo le cambio la mente cuando la gente, para ellos no es pecado adulterar y fornicar? ¿Cómo le cambio la mente a la gente cuando robar no era un problema, sino que todo el mundo robaba? ¿Cómo le cambio la mente a la gente cuando no creen que hay un Dios que trae sanidad, sino que haciendo un brujo y haciendo una cochinada de aquella, pensaron que le iba a ir bien? ¿Cómo yo trabajo con toda esta gente? Y Dios, yo me imagino él decir o pensar, no me importa nada, a mí lo que me importa es que voy a aceptar ese Dios. Y si yo acepto ese Dios, no me importa quién no lo acepte, pero le voy a creer a este Dios. Le voy a creer al Dios de mi antepasado David. Le voy a creer al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Le voy a creer por encima de todo lo que viva cerca de mí. No me importa cómo cree la gente, sino cómo yo voy a creer en ese Dios. Me voy a enfocar en ese Dios. Y yo te aseguro que si te enfocas en ese Dios, tendrás una victoria que no tiene el que no la... Ay, Dios mío. Que no la tiene el otro. Hay una victoria que tiene el que busca a Dios. El que no busca a Dios, no te vista que no vas. Aleluya. Dice la Biblia que el tipo se enfocó. Enfocarte en Dios es negar todo lo que toda opinión de la gente, si no tú estás seguro que la palabra dice eso y eso es lo que hay que hacer. Dije que la palabra dice eso y eso es lo que hay que hacer. Y si la palabra dice eso, eso es lo que tengo que hacer yo. No opiniones de la gente. La palabra dice y la palabra se hace. Digo conmigo, la palabra dice y la palabra se hace. Lo que cambia es la palabra dice y eso lo voy a hacer. El Espíritu Santo me va a ayudar, porque tengo las dos. Tengo la presencia del Espíritu Santo para ayudarme y tengo la palabra para guiarme. Aleluya. Vamos, dilo conmigo, voy al otro lado. Vamos, voy al otro lado. Voy al otro lado. Dije, voy al otro lado. Aleluya. Por primera generación, Dios le permitió al abuelo con esa idolatría. Aleluya. Dejó que sirviera la idolatría, dejó que siguiera ahí, porque Dios es paciente, Dios no te apura. Dios es a su paso. Dice que Él se demora para la ira. Así es. Pero cuando viene, viene. Cuando viene, abre la tierra. Cuando viene... Y dice la Biblia que Dios dejó que la primera generación de sus abuelos siguiera la idolatría. Yo me imagino esperando que un segundo se levantara en contra de su abuelo y rompiera eso. Pero dice que no se levantó en contra de eso. Y ya los profetas estaban profetizando, los voy a destruir. Ya los profetas estaban anunciando, va a haber una destrucción en este país si siguen con la idolatría. Dios los va a destruir. Y dice que ya estaba el programa hecho de destrucción sobre ese país. ¿Verdad que sí? Amén. Pero dice la Biblia que Dios dijo, no se ha levantado un rey como este rey. Amén. Ni se va a levantar un rey como este rey. Porque este rey decidió buscar mi palabra. Y decidió buscarme a mí. ¿Dónde están los reyes aquí? Amén. Que decidieron seguir su palabra. Amén. No hay un rey como este, ni he visto un rey como este, digo Dios, respecto a Osías. Amén. No hay un rey como este que me haya buscado tan temprano por su palabra. Y dice la Biblia que ya Dios había proclamado destrucción sobre ese país. La culpa no era de
de Oseas. La culpa era de sus antepasados. Pero ¿sabe qué dijo Dios, Diana? Por causa de ti. Amén. ¿Dónde está ese de ti? Amén. Por causa de ti, yo voy a retrasar esto. ¿Cuánto fue, pastora? 70. Lo que iba, la destrucción que iba a venir sobre este país, la voy a detener por causa tuya. Qué tremendo. La destrucción que iba a hacer, la voy a detener por causa de ti. ¿A quién escogió? A un rey. Porque el rey regresó a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes conquistar desde ti. Amén. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Vamos a quitar toda esta gente que son idólatras y un bando de... Y tú y yo vamos a hacer una ciudad nueva. Vamos a hacer un pueblo nuevo. Y ahí fue donde Moisés le dijo, no, si toda la historia que ella, si los matas a ellos, matan a mí. Y Dios no lo hizo. Es decir, que Dios anda buscando uno solo. Amén. Amén. Uno que se ponga en la brecha. Amén. Y diga, lo que hicieron mis abuelos a mí no me interesa. Aleluya. Lo que hizo mis antepasados, Dios, no me interesa. A mí lo que me interesa es lo que voy a hacer yo a partir de mí. A partir de mi generación. Mi generación va a ser diferente. Vamos, profetiza de mi generación va a ser diferente. Podrán irse a un lado, a la otra, pero al final van a estar en las manos de Dios. ¿Y sabe cómo Dios le llama a eso? Maldición generacional. Tú no tienes que hacer lo que hicieron tus abuelos. Tú no tienes que pagar la culpa de lo que hizo tu generación atrás. Porque el demonio que tenía tu abuelo allá, que era un impío, quiere venir sobre ti. Si el tipo era un borracho, la borrachera te anda buscando. Dile a tu vecino, te anda buscando la borrachera. Si era un fornicario, un adúltero, te anda buscando el demonio de la... Pero hay dos cosas. Me sujeto de la palabra y del Espíritu. Y si me sujeto de la palabra y me sujeto del Espíritu, voy a hacer lo que no pudieron hacer mis antepasados. ¿Dónde está la gente esa? Que dice conmigo, voy a hacer lo que no hizo otro. Vamos, levanta tu mano y dice, Padre, me presento delante de ti, Señor, para no ser el mismo que fueron los míos. Porque los míos fueron unos escachados y unos pobretes, yo tengo que ser pobrete. No, porque los míos fueron unos escachados, fueron lo que sean, yo voy a ser rico. Aleluya. Yo voy a ser bendecido sobre esta tierra. Dije, voy a ser bendecido sobre esta tierra. Dije, voy a ser bendecido sobre esta tierra. Aleluya. Háblalo por fe, por fe. No podré hablarlo por la prueba que estoy pasando, pero tengo un futuro, yo sé que puedo lograrlo. Voy a ser diferente, voy a buscar su palabra, voy a buscar la presencia del Espíritu Santo, porque a mí me va a ver mejor que a ellos. No te sujetes a lo que ves. No te sujetes a lo que ves. O sea, no se sujetó a lo que vio. No me puedo sujetar a lo que veo. Yo me imagino este tipo otra vez pensando, ¿cómo yo cambio esto? ¿Cómo yo voy a poder cambiar mi vida? Tú no vas a poder cambiar nada. Pero yo sí conozco al que lo cambia. Dije, yo conozco al que lo cambia. Dime, Daniela, yo conozco al que lo cambia. Dime, Brian, yo conozco al que lo cambia. Dime, profeta, yo conozco al que lo cambia. Yo conozco al que lo cambia. Yo conozco al que lo cambia. Yo me imagino los consejeros. En el año tal de Mascual, este Dios hizo esto. Y el tipo, no, háblame más de ese Dios. Deseoso. Predícame, pastor.
Predícame, profeta, háblame más de ese Dios. Que no se aparte de mí en lo profético. No me aparto más del profeta, no me aparto más de la unción, no me aparto de esto. Háblame, que yo quiero saber más de lo que es ese Dios. Está viendo un desastre en el país, está viendo gente que no cambia, gente endemoniada, pero el tipo pensando, tengo un Dios que pueda hacerlo. Vamos, ponte de pie conmigo, tengo un Dios que pueda hacerlo, vamos, tengo un Dios que pueda hacerlo. Dije, tengo un Dios que pueda hacerlo. Tengo un Dios que pueda hacerlo. Tengo un Dios que pueda hacerlo.